Pues antes de abordar todas esas cuestiones de actualidad que comentábamos en la introducción, en la entrada, vamos con nuestras secciones habituales, y con ella la primera es la que realizamos en conjunto con la asociación Euskal Hack para hablar de ciberseguridad y para poder tener unas pautas en cuanto a pues bueno, las amenazas que tenemos en el mundo informático, en el mundo tecnológico en este momento, y cómo poder por lo menos lidiar con ellas o evitarlas en la medida de lo posible. Ya sabéis que para ello uno de nuestros colaboradores habituales, todos ellos de la asociación Euskal Hack, pero uno de ellos es nuestro compañero Robert Arratsaldeon. Arrastión, por decir algo de nuevo. Bueno, la verdad es que con esta semana que hemos tenido de lluvias sí que es un poco por decir algo, porque el temporal no solo está en internet y en las amenazas en internet, también está en la calle, efectivamente. Hola, Robert. Sí. Parece que se ha roto un grifo, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a abordar una de las cuestiones más habituales y que todos los fines de año estaba recordando, pues el especial que hemos hecho este fin de año, en los últimos, el último programa que hicimos del año, que una de las cosas de las que hablamos fue de contraseñas y de los estudios que salen siempre de las contraseñas más habituales. Siempre hay rankings y siempre hay, pues ese tipo de información, pero al final es una pieza clave dentro de lo que de lo que hacemos cualquiera en internet, en las redes sociales, y siendo tan importante, pues vamos a dedicarle un pequeño espacio, ¿verdad, Robert? Pues sí, hoy vamos a hablar un poco de contraseñas y de los riesgos que pueden tener asociado a la pérdida de una contraseña. Porque podríamos empezar hablando por un concepto de contraseña, lo conocemos todos, una cadena de caracteres alfanuméricos, pero sí que hay algunas características que hacen a las contraseñas más fuertes o más débiles, ¿no? Pues sí, realmente para situarnos qué puede ser una contraseña más fuerte y más débil, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los ataques habituales que pues una persona, ¿no?, con malas intenciones puede intentar contra nuestras contraseñas, ¿no? Uno de los más conocidos y que lleva entre nosotros desde el principio de esto de conectar a ordenadores o de meter password y contraseña para autenticarnos en un sistema son los ataques que denominamos de diccionario. Esto no quiere decir que cojamos el diccionario de la Real Lengua Española o de Oxford o de lo que queramos, ¿no?, y lo lancemos solo contra el sistema que vamos a atacar, sino que además de lo que son palabras conocidas del idioma que sospechamos que tiene el usuario que queremos atacar, pues hay un montón de contraseñas bien conocidas, de las que repetimos todos, y un montón de contraseñas que también hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, de leaks y de filtraciones de otras contraseñas de usuarios de ese mismo idioma, y lo que hacemos es generamos un diccionario de mayor o menor tamaño y empezamos a probar en orden. Esto, en principio, reduce mucho la complejidad que tiene atacar una contraseña porque, nos pensamos muy originales, pero en la práctica todos repetimos más o menos las mismas contraseñas y suelen ser ataques muy efectivos. Con lo cual, no es solo una cuestión de complejidad, sino de pensar una contraseña que no vaya a estar en un diccionario de este tipo. Por otro lado, otro de los aspectos que es importante, ¿no?, es la longitud de la contraseña. Daros cuenta que con cada carácter que añadimos a una contraseña lo que estamos haciendo es multiplicar por veintitantos la complejidad que tiene una contraseña. Entonces estamos hablando de que hoy en día se puede considerar una contraseña robusta a partir de 14 caracteres. Y luego, pues las típicas indicaciones de las páginas web, ¿no? El meter mayúsculas, minúsculas, números, puntos, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no?, un poquito las pistas básicas sobre cómo un usuario debería crear una contraseña o cuándo una contraseña es segura. Vale. Sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que el tema de las contraseñas en ningún servicio es baladí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy en día usamos nuestro usuario y contraseña en muchísimas páginas web y en muchísimos servicios, por decirlo así, en el que nosotros adquirimos cierta responsabilidad legal sobre lo que hace nuestro usuario y nuestra contraseña. Si alguien nos roba nuestra contraseña, yo qué sé, de un correo electrónico desprotegido y se dedica a insultar a gente a través de ese correo electrónico, pues podríamos tener un percance legal, ¿no?, en el que el primer investigado fuésemos nosotros por ese robo de contraseña, que luego habría que demostrar que me la han robado o que no.
Y bueno, pues los robos de contraseñas también pues pueden hacer caer cadenas de seguridad en cadena, ¿no? Valga la redundancia. Y esto es, si a un conocido mío le roban un correo y una contraseña, pues es posible que un atacante tenga más fácil ganarse mi confianza haciéndose pasar por él a través de ese correo electrónico o del servicio que haya podido verse comprometido. Hablabas de las de las características que se suelen poner en las páginas web a la hora de requisitos para crear esas contraseñas, y ahí reside un poco lo que vemos siempre de las contraseñas más típicas, que suelen ser secuencias de números o palabras normalmente, aunque igual a veces están un poco modificadas con números y tal, pero suelen ser cosas como muy sencillas de recordar, pero que en realidad son muy débiles, ¿no? Bueno, ahí tenemos para todos los gustos. Puedes usar por ejemplo, tu fecha de cumpleaños, o la de tus hijos, o la de tu mujer, o la que queráis, ¿no? Como parte de la contraseña, pues suele ser algo que la debilita, porque hoy en día estamos todos súper expuestos a redes sociales y es razonablemente sencillo para cualquiera averiguar la fecha de cumpleaños de un usuario al que quiera atacar. El empleo de 1, 2, 3, 4, 5, password y cosas así, pues ya lo siento, pero no estamos siendo originales. Todo el mundo usa ese tipo de contraseñas o las ha usado alguna vez. Y pues al final, este tipo de patrones mentales en el que todos caemos una y otra vez, pues es una debilidad que cuando alguien quiere romper una contraseña, pues se intenta usar. Ahí está el ingenio que tengamos y la capacidad que tengamos, ¿no? Pues para hacer más compleja esta contraseña. Vale, y otra cosa que también es importante. Si nosotros repetimos contraseñas entre diferentes servicios, lo que nos vamos a encontrar es que si cae uno, pues van a caer el resto, con lo cual sería interesante, aunque sea con una libreta, pues anotar las contraseñas para cada servicio y que sean completamente diferentes. A este respecto hay soluciones de software que permiten almacenar contraseñas, hay soluciones de software que permiten generar contraseñas. Yo no voy a recomendar ninguna porque, bueno, pues también están sujetas a sus vulnerabilidades, pero bueno, hay soluciones, ¿de acuerdo? Comentabas el que una contraseña caiga, pero un poco entrando más en el detalle de cómo ocurre eso, al final estamos hablando de un concepto que hemos repetido muchas veces en este programa, que es el de las filtraciones, es decir, que a una empresa le acceden indebidamente a su base de datos, muchas veces esas contraseñas no están guardadas adecuadamente y de ahí consiguen recuperar, digamos, o tener los atacantes un montón de usuarios y contraseñas para luego utilizarlas en ese servicio o en otros, ¿no? Pues sí, bueno, aquí nos podríamos meter en un tema que es razonablemente más complejo, ¿no? Por lo menos a nivel técnico, y es que una página web o un servicio o cualquier cosa que estamos atacando nunca debería guardar la asociación de usuario y contraseña en claro. Y de hecho, desde los primeros Unix, lo que se guardaba era la contraseña y un hash, que es al final una función matemática que convierte en cierta medida ese password que nosotros hemos puesto en números, ¿no? Vale, ¿cuál es el problema? Parece ser, ¿no?, por lo que estamos viendo, que o bien existen debilidades en esos sistemas que usamos para ocultar o permitir que la contraseña no esté en claro, o bien se están empleando malas prácticas en servicios de terceros, pues que de alguna manera están permitiendo, bien craqueando, que al final es romper esa contraseña que está oculta en algo en claro, o bien pues porque están directamente en claro, ¿no?, obtener una serie de credenciales que luego, de hecho, se emplean para alimentar esos diccionarios de los que he hablado cuando he empezado esta participación con vosotros, con lo cual, pues bueno, nunca hay que fiarse de estos servicios de terceros y poner contraseñas que repitamos, porque al final es posible que puedan caer y que eso arrastre, ¿no?, a otros de nuestros servicios. A este respecto, sí me gustaría añadir, en algunos casos de manera automática, ¿no?, pues como pasar con cuentas de servicios potentes, ¿no?, como Microsoft o Gmail, y en otros casos pues lo tenemos que buscar nosotros, que siempre suele ser interesante emplear lo que se denomina un doble factor de autenticación. ¿Y esto qué es? Pues ese típico mensaje que te dice, bueno, estás intentando loguearte a no sé quién, y te mandan un mail con un código para que tú lo metas por otro lado, o te llega un SMS cuando intentas loguearte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Pues que un atacante, además de conocer el usuario y la contraseña del servicio al que quiere acceder de manera ilícita,
tiene que tener un dispositivo al que le va a llegar el segundo factor de autenticación, de tal forma que estamos complicando mucho este robo del servicio a un usuario. Cuanto más cerca del dinero esté ese servicio, pues más nos tenemos que proteger empleando este tipo de factores, ¿de acuerdo? Sobre esta cuestión te diría que podríamos profundizar más en otra ocasión, porque el propio MFA o el doble factor de autenticación tiene muchas vertientes, muchas formas de hacerlo y en algunos casos muchos riesgos también. Yo creo que profundizaremos en ello en una siguiente ocasión, pero sí que me gustaría, antes de terminar, que nos des, Robert, unos consejos, los que a ti te parecen fundamentales a la hora de crear una contraseña que sea segura y que tenga una robustez suficiente. A ver, yo el consejo que suelo dar es pensar en una frase que vayamos a recordar, no sé, en un lugar de la mancha, yo qué sé, algún refrán, emplear eso como base para iniciar lo que es la construcción de nuestra contraseña, sustituir algunas letras por números, pues yo qué sé, pues en vez de en un lugar podemos poner en uno lugar, ¿no? Podemos sustituir los es por treses o por el número que queramos y luego pues añadir un punto o algún tipo de carácter en el lugar que consideramos que luego vayamos a recordar, ¿no? Eso podría ser una idea buena, ¿no? Si además hablamos en euskera, pues podremos emplear con todavía mayor dificultad, pues yo que sé, una frase en euskera a la que hagamos este tipo de permutaciones de las que he hablado. Y al final, pues poco más, ¿no? Es importante también que las contraseñas, aparte de complejas, sean razonablemente sencillas de recordar. Así que yo creo que esto de la frase, por ejemplo, es un sistema que a mí me está funcionando, toco madera, y que creo que es fácil de implementar y razonablemente seguro. Pues ahí queda esta recomendación. También es verdad que las contraseñas, diría, permitidme un poco la ordinariedad, pero son como los culos, cada uno tiene el suyo y cada uno tiene su forma. No hay una contraseña que sea absolutamente impenetrable y que nunca sea posible que nos la vayan a comprometer de ninguna manera, pero por lo menos con estos consejos que hemos ido dando durante toda la sección, pues podemos tener unas pequeñas pautas para mejorarlo. Robert, solo nos queda, para terminar esta sección, recordar que nos llega gracias a la labor de la asociación Euskal Hack. Eso es, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro que nos solemos juntar en Donosti, aunque bueno, hay gente en los 3 territorios y gente de fuera. Y bueno, pues si queréis contactar con nosotros en la cuenta info@euskalhack.org, por Twitter en @euskalhack, y bueno, pues estamos abiertos, ¿no?, a cualquier tipo de difusión, ¿no?, que pueda ayudar en la seguridad informática. Perfecto, pues es que ricasco, Robert, y nos encontramos de nuevo en un mes. Igualmente, es que ricasco a vosotros. Buena tarde.